Farmacias del Ahorro presenta. Juan Carlos Monzón, el antiguo brazo derecho de Roxana Valdetti, es enviado a Pavoncito por 3 meses, mientras el Ministerio Público concluye investigación. Investigación del caso de la red criminal de defraudación aduanera La Línea tiene tras las rejas a 41 acusados. Decenas de guatemaltecos esperan turno para reconocer a sus familias entre las víctimas mortales de alud en el Cambrai 2. Líder de los Topos Aztecas, el Grupo Mexicano de Rescate de Víctimas afirma que no necesita de invitación para estar en Guatemala y que esperará hasta que pueda entrar a la área del desastre. Organizaciones campesinas denuncian aumento de la conflictividad agraria en Guatemala y exigen el cese de la represión. En el mundo, la ONU asegura que la violación rusa del espacio aéreo turco no fue accidental y lanza advertencia. Esta es la emisión estelar de Noticiero Guatevisión con María Luisa Gómez y Emilio Gracias. Farmacias del Ahorro presentó. Para todos ustedes una excelente noche. Gracias por permitirnos informarle en este día, donde hay mucho que contarle, por supuesto, junto a María Luisa Gómez. Buenas noches, María Luisa. Gracias, Emilio, amigos televidentes. Gracias por estar con nosotros esta noche y por permitirnos precisamente eso, llevar toda la información que desea conocer a sus hogares o a donde quiera que se encuentre. Claro que sí, vamos a ir directamente a la información. Y es que el juez Miguel Ángel Gálvez resolvió dictar el auto de procesamiento formal en contra de Juan Carlos Monzón por existir indicios de forma parte en la estructura de defraudación aduanera. Y por esa razón fue enviado a prisión preventiva a la cárcel de Pavoncito y debe permanecer bajo seguridad. En contra del señor Juan Carlos Monzón Rojas. Luego de un análisis efectuado por el juez Miguel Ángel Gálvez, resolvió dictar el auto de procesamiento formal en contra del exsecretario vicepresidencial Juan Carlos Monzón Rojas, por existir indicios suficientes de su participación en la red que defraudó al Estado por millones y que se denomina La Línea. Al exsecretario vicepresidencial no le valió entregarse a las autoridades, ya que la Fiscalía lo señala de ser el intermediario entre los cabecillas de La Línea y el resto de la estructura. El Ministerio Público, junto a los querellantes del caso, pidieron las medidas de coerción, solicitando inmediatamente la prisión preventiva. Se dan los requisitos que establece la ley. En primer lugar, existe una rebeldía decretada, lo que no permitiría realmente, a criterio de esta Fiscalía, obviamente, después de criterios e interpretaciones, que se le pudiera otorgar a una medida sustitutiva. Pero, aparte de eso, también se dan los peligros procesales establecidos en el Código Procesal Penal, el peligro de fuga, que indiqué 5 meses y medio prófugo, haciendo diligencias para ubicarlo y no lo logramos. Y el artículo 263, especialmente el numeral segundo, en el sentido de poder influir en algún testigo o algún coimputado para que pueda en algún momento obstaculizar una investigación objetiva. La Fiscalía agregó que por permanecer 6 meses prófugo fue declarado en rebeldía, lo que podría influir en la obstaculización de la averiguación de la verdad. La defensa explicó que el exsecretario tiene información que brindar al MP y se considera el eslabón para cerrar la investigación, por lo que su vida corre peligro. Ante el temor que tiene por su integridad física, hoy por hoy es más prudente, como usted lo ha indicado en sus resoluciones, más conveniente que esté bajo el resguardo del Estado en el lugar donde usted lo ha puesto. Con la única salvedad, señoría, que el día de anoche, no obstante las instrucciones precisas que usted dio, mi cliente fue recluido en un lugar donde se puso en riesgo serio su vida. Por lo que le suplico que el día de hoy sea preciso en dar instrucciones, que él sea recluido de manera aislada. El juez Contralor accedió a la petición de la Fiscalía y los querellantes, lo que provocó que Monzón Rojas sea enviado a la cárcel de Pavoncito y debe pasar por lo menos 3 meses en lo que se aclara o se investiga su situación judicial.
porque es indicado de los delitos de cohecho pasivo, asociación ilícita y conspiración para la defraudación aduanera. Gálvez solicitó a las autoridades correspondientes brindar la protección para el sindicado Juan Carlos Monzón, por considerar que su vida corre peligro. Ahora, el Ministerio Público y la CICIG cuentan con 90 días para continuar la investigación y presentar la acusación formal en contra del que se denomina el eslabón de la red de defraudación aduanera La Línea. Por una Guatemala en paz, Cristian Martínez y Byron Secaira. Y luego de conocer la resolución y de que irá a prisión, Juan Carlos Monzón decidió hablar ante los medios, aunque no profundizó en sus declaraciones, aceptó sentirse traicionado por los que antes fueron sus jefes. Por las condiciones en que se comenzaron a dar las declaraciones e imputándome de que yo era todo y yo era el cabecilla y de que yo era el responsable de todo, entonces esa situación fue la que prevaleció para cambiar yo mi decisión y que las condiciones de verdad no se ameritaban. Mira, el tema del colaborador eficaz es una situación que no he considerado definitivamente. Si se diera el caso, sería un análisis que tendría que hacer con mi familia, por mi seguridad, ¿verdad? Y entonces no lo hemos considerado. El proceso estuvo enterado la CICIG, el MP y hasta el propio juez, en el cual el día, hace más de 2 meses de que me iba a presentar, mi esposa y mi hermana llegaron a la CICIG para coordinar mi entrega. Al salir de allá y llegar a mi residencia, interceptaron a mi esposa indicándole que si me entregaba yo a la CICIG, que me avisaran que no fuera a entregarme a la CICIG. Y el juez 11º ligó a proceso a Roberto Stalin Sierra por el delito de tráfico de influencias en el caso del bufete de la impunidad y le impone una medida sustitutiva de 100.000 quetzales. El juez Eduardo Cojulum ligó a proceso a Roberto Stalin por tráfico de influencias, al considerar que participó con los abogados del bufete de la impunidad para que su madre Marta Sierra beneficiara a 6 implicados en el caso de La Línea. Sin embargo, fue favorecido con arresto domiciliario y la obligación de firmar el libro cada 15 días en el juzgado. El juez argumentó que él no integra ninguna estructura delictiva. Roberto Stalin se presentó el pasado 25 de junio de forma voluntaria, momentos después que en esa judicatura fue presentada una orden de captura en su contra. El Ministerio Público posee escuchas telefónicas que lo involucran con el denominado bufete de la impunidad. Su madre, Marta Sierra, se encuentra en el cuartel de Matamoros desde el 23 de septiembre, por posibles sospechas de haber dejado con arresto domiciliario a los cabecillas de La Línea a cambio de un pago. Roberto Stalin regresó a la cárcel porque no tiene dinero para el pago de la fianza. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Héctor Chutuc. El Partido Patriota sigue debilitándose en el Congreso. En esta ocasión, 3 diputados renunciaron del oficialismo y se declararon independientes. El expresidente del Congreso, Aristides Crespo, y los hermanos Iván y Edgar Arévalo presentaron sus respectivas cartas de renuncia a la Junta Directiva del organismo legislativo. Los diputados disidentes reconocen el desgaste que ha significado ser parte del Partido Naranja en medio de escándalos de corrupción y con sus fundadores tras las rejas. Estas cartas se suman a las renuncias presentadas la semana pasada por 6 diputados del PP. Los diputados disidentes suman 9 curules y podrían convertirse en bancada si en las siguientes semanas otros congresistas deciden abandonar la agrupación naranja. Y como les mencionamos, el Partido Patriota continúa debilitándose en el Congreso de la República. Aristides Crespo, Iván y Edgar Arévalo han dejado el partido y se han declarado independientes. Ana Lucía Castillo nos compartirá las reacciones de nuestros seguidores en las redes sociales. Adelante, Ana Lucía. LG G4 presenta. Los diputados reconocieron el desgaste que ha significado ser parte del partido oficialista en medio de los escándalos de corrupción. Los hermanos Arévalo y el expresidente del Congreso presentaron sus cartas de renuncia este día a la Junta Directiva del organismo legislativo. Estos son los comentarios y opiniones al respecto. Ricardo José Menocal comentó: a ver, al honorable Dinosaurio Crespo, ¿en cuánto se cotizará? Para él es fácil brincar de partido en partido. Si raro había sido que no se pasara a los rojos. El 26 sabremos el color cuando sepamos quién será el próximo presidente. William Grave, dirigiéndose al próximo presidente, comenta:
que se apruebe una ley nueva que promueva la no reelección de los diputados, porque así todos los chapines tienen derecho a pasar por el Congreso, siempre y cuando reúnan los requerimientos. Lisandro opinó falta de lealtad, pues cuando podían sacar ganancias para sus intereses personales, allí estaban. Ahora buscaron otro lugar donde hospedarse, como parásitos que son. Carlos Uruy añadió: cobardes, vendidos, todos esos han vivido de la política desde hace años, se venden al mejor postor. Julieta Mazariegos comentó: lo que me parece indignante es que continúen en el Congreso. Es seguro que si queda Sandra Torres, todos se vestirán de verde, como ranas que se brincan donde mejor les conviene. Les recordamos de seguirnos en Twitter como Guatevisión-TV, de buscarnos en Facebook como Guatevisión y de visitar nuestra página web www.guatevision.com. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Castillo. LG G4 presentó. Continuamos con más información. Por asumir 2 cargos al mismo tiempo, la Fiscalía de Sección contra la Corrupción del Ministerio Público solicitó que se le retire la inmunidad al actual magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad, Manuel Duarte. El Ministerio Público presentó una solicitud de antejuicio contra el magistrado de la Corte de Constitucionalidad, Manuel Reginaldo Duarte Barrera, quien asumió en lugar del ahora presidente Alejandro Maldonado. El Ministerio Público solicita investigarlo por la posible comisión del delito de anticipación de funciones e incumplimiento de deberes, luego de que las investigaciones preliminares establecieran que Duarte Barrera fungía como encargado del despacho de la Subdirección Legislativa de Asuntos Jurídicos del Congreso cuando fue electo como magistrado titular. Para ello solicitó una licencia sin goce de salario el pasado 2 de julio de 2015. Y pese a haber tomado posesión como magistrado de la Corte de Constitucionalidad, presentó su renuncia al cargo semanas después. Entre los documentos que ha presentado la Fiscalía de Sección contra la Corrupción se encuentra la carta de renuncia que presentó Duarte, pero esta tiene fecha de entrega del 17 de agosto del presente año, y la ley establece que para ser magistrado no debe tener otro cargo. Ahora, será el juez de primera instancia que envíe el caso a la Corte Suprema de Justicia para que ésta lo remita al Congreso, y serán los diputados quienes determinen si le retiran o no la inmunidad. Por una Guatemala en paz, Andrea Domínguez. Y con la entrega a la justicia de Juan Carlos Monzón, suman en total 41 acusados y ligados a proceso vinculados a la estructura de defraudación aduanera La Línea. Los funcionarios involucrados del gobierno de Otto Pérez Molina ejercían un papel primordial dentro de la red. Una red integrada por personas particulares y el presidente y la vicepresidenta y funcionarios públicos bajo el control de la SAT. También integrada por Carlos Muñoz, exintendente de la SAT, y por 3 trabajadores de alto nivel, como Omar Franco, jefe de la SAT, Claudia Méndez Asensio, intendente de aduanas, y Juan Carlos Monzón, secretario privado de la vicepresidenta Roxana Valdetti, una pieza clave para complementar el rompecabezas de la estructura. No quise dar declaraciones, obvio, ustedes han sabido el proceso es un proceso complicado, desafortunadamente implicado porque están nuestras exgobernantes también implicados y su servidor también, pero ya estoy aquí. De acuerdo con las escuchas, Claudia Méndez, conocida como la otra señora, era la consentida de Roxana Valdetti. Fue acusada por recibir cada semana 150,000 quetzales como integrante de la estructura. Desde el 26 de septiembre guarda prisión en el área de encamamiento de Santa Teresa. En orden jerárquico dentro de la estructura de La Línea está encabezada por Otto Pérez y Roxana Valdetti, seguido de Juan Carlos Monzón y Salvador González. Ambos coinciden con la investigación del Ministerio Público, señalando como cabecillas de La Línea a la expareja presidencial. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Héctor Shutuk. Hacemos una pausa comercial, pero regresamos. Decenas esperan turno para identificar cadáveres de víctimas de la luz en el Cambrai 2.